acuerdos fueron en 1992, en enero del 92. Pues en primer lugar decir que los acuerdos de paz terminan con un conflicto que en su última etapa duró 12 años, de 1980 a 1992, pero que se originó en el inicio de la lucha armada a comienzos de los años 70. O sea que los primeros grupos militares se organizan en El Salvador como guerrilla en el año 1970. Entonces la paz es producto de la culminación de una lucha que termina por una vía negociada. Es una lucha armada que tiene un final por el camino del diálogo y de la negociación. Y se consigue una paz que fundamentalmente está orientada, y así se pensó en la negociación, en la búsqueda de tres objetivos. El primero, terminar la guerra de la manera más rápida y por la vía política. Segundo, la reunificación del pueblo salvadoreño. Y tercero, la democratización del país. Ciertamente las opiniones de los militares y del gobierno de esa época, del 89-90, cuando se sentaron a la mesa de negociación con nosotros, plantearon que lo que tenía que hacer la guerrilla era entregar sus armas, convertirse en partido político e integrarse a la lucha electoral. Entonces nosotros fuimos muy directos de decirles que esa no era la razón por la que habíamos luchado durante todo el periodo pasado, que para convertirnos en partido político y así terminar la guerra, eso no tenía sentido, entregar las armas, que nosotros estábamos dispuestos a entregar las armas si se cambiaba el país. Y ciertamente no cambió todo lo que nosotros hubiéramos querido que cambiara, pero sí dio pasos a hacer una transición entre la hegemonía, el predominio del poder militar sobre el poder civil. Hay que entender que en El Salvador hubo una dictadura militar por más de 50 años, desde los años 30 del siglo XX. Aquí ha habido una sucesión en El Salvador de gobiernos militares donde el autoritarismo, la falta de democracia, las elecciones fraudulentas han sido la comidía de todos los días, y los acuerdos de paz terminaron la guerra, pero con una reforma política importante. Se transformó la misión del ejército. El ejército prácticamente tenía una participación casi en todos los aspectos de la vida del país, y se redujo la función de la Fuerza Armada a dos cosas. Una, la defensa de la integridad del territorio, y el segundo, de la soberanía nacional. Entonces el ejército solo puede servir para esas dos cosas: la defensa de la integridad del territorio y la defensa de la soberanía nacional. Porque el ejército en el pasado, antes de la firma de los acuerdos, se ocupaba de reprimir a la población, a todo aquel que estaba en contra del gobierno. Se dice que una de las guerrillas más misteriosas que han existido es la guatemalteca, y por lo tanto se han dicho muchas cosas de ella, y lamentablemente muchas de ellas equivocadas, ¿verdad? O parciales. La oportunidad que ahora tienen ustedes es poder conocernos más a fondo, al hombre en armas que se esfuerza por luchar y transformar un país tan bello y al mismo tiempo tan trágico, en donde ha habido una constante de sufrimiento muy larga. El proceso de paz en Guatemala lleva ya prácticamente más de 10 años de haberse firmado la paz. Los acuerdos de paz, que fueron los cimientos para poder firmar la paz, realmente tienen un balance, digamos, parcialmente cumplido. Los acuerdos de paz que se firmaron, diríamos que
La parte operativa de desmovilización de las fuerzas guerrilleras se cumplió en su totalidad. Nosotros firmamos la paz y nos incorporamos a la legalidad de este país y fundamos nuestro partido político como URNG. Cumplimos con todos los acuerdos establecidos. Sin embargo, los acuerdos sustantivos que tienen que ver con la situación económica, educativa, social de este país se cumplieron parcialmente. Por eso decimos que el cumplimiento de los acuerdos de paz tiene todavía muchos aspectos pendientes de cumplir, que tienen que ver con la realidad política y social del país. Los acuerdos de paz que firmamos eran la base, o siguen siendo la base, para transformar en buena medida las condiciones de pobreza y marginación que ha vivido Guatemala en sus, diríamos, 300 años de vida independiente. Sin embargo, los factores de poder en este país, diríamos que la oligarquía y los grupos políticos de derecha, muy poco asumieron el compromiso de cumplir estos acuerdos. Por eso es que actualmente también, en buena medida, las condiciones del país siguen siendo de mucha precariedad, siguen siendo realmente de una pobreza cada vez más estructural y profunda, y las condiciones de gobernabilidad y de violencia pues se vuelven todavía mucho más precarias, las primeras, y la violencia ha aumentado muchísimo debido también a que han surgido con mayor fortaleza después de la firma de la paz el narcotráfico, ¿sí? Y grupos paramilitares que en aquel tiempo, cobijados por el Estado, han quedado supuestamente libres para poder realizar todo tipo de negocios ilícitos que han llevado, después de 10 años de la paz, a un Estado con muchos problemas en ese sentido. Nicaragua, El Salvador, unidos en la revolución. 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 Nicaragua, El Salvador y Guatemala, unidos en la revolución. Nicaragua, El Salvador y Guatemala, unidos en la revolución. Nicaragua, El Salvador y Guatemala, unidos en la revolución. Que modificó el Estado, que reformó el Estado. Por ejemplo, en el acuerdo de paz estipuló que desaparecían los cuerpos represivos como la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, desaparecieron 3, 4 batallones élites antiterroristas, que les decían ellos, ¿verdad?, del ejército. El ejército se redujo de 60.000 a 15.000 sus miembros. Además de eso, se reformó la Constitución en lo procedente a la Fuerza Armada, que antes de la firma de los acuerdos de paz, por la Constitución tenían 12 atribuciones, dentro de ellas ser los garantes de que la Constitución se podía cumplir. O sea, en otras palabras, ellos eran los que decidían si el presidente que estaba de turno estaba cumpliendo o no la Constitución, y en base a eso podían dar un golpe de Estado, porque tenían la Constitución en la mano y eran los garantes. O sea, casi así como Dios Padre en la tierra, pues solo faltó que les pidieran hacer llover en la Constitución, ¿verdad? Eran los responsables de la seguridad interna,
del combate a la delincuencia, eran todo aquí, la Fuerza Armada. Se creó el Tribunal Supremo Electoral, que no existía, se creó la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, se creó la Comisión de la Verdad, en fin, se hizo toda una reforma del Estado. O sea, no solo fue dejar de tirar tiros, eso dio paso a que las fuerzas militares del FMLN se pudieran convertir en partido político, solo con esas condiciones, ¿verdad? Una vez cumplido esto, el FMLN se desarmó, pasó a la vida pública, se hizo partido político y hoy somos gobierno, ¿verdad? A lo largo de estos 16 años ha habido una lucha permanente por ir avanzando en la construcción de un Estado democrático. Hay que decir también que aquí hubo fuerzas de la derecha, sobre todo, hay fuerzas de la derecha, no que hubo, hay fuerzas de la derecha que están empeñadas en que no se cumplan los acuerdos de paz. Una vez que se firmaron los acuerdos de paz, 2 meses después la derecha empezó a implementar un plan para reducir el efecto de los acuerdos de paz y quedarse solo con aquellas cosas sobresalientes que les permitieran decir a ellos que este era un Estado nuevo, ¿de acuerdo? Que era un Estado democrático, un Estado nuevo, que incluso el FMLN tenía participación, y empezaron a inventarse una serie de procedimientos para burlar la decisión del pueblo en las urnas y poderse ellos mantener tantos años en el poder. Sin embargo, hoy, después de 17 años de la firma de los acuerdos de paz, hemos llegado al poder, al poder ejecutivo, nos ha costado. Este ha sido un partido que siempre ha ido en ascenso, pero la particularidad principal de este proceso es que después de que se firmaron los acuerdos de paz, no ha habido un solo intento por regresar a la guerra. Junto a las fuerzas guerrilleras y las masas combativas que construyen... Radio Farabundo Martí. Radyo Farabundo Martí, Radyo Farabundo Martí bir özgürlük radyosu dağların doruklarında. Geziyordu özgürlük gerillerinin sırtında. Atención para Radio Farabundo Martí. Direnişin sesi kuşların kanadının adı Farabundo Martí, bir devrimci El Salvador'un yoldaşıydı Sandino'nun, onun yanında Nikaragüa'da 1930'larda. Kardeşi devrimciler ve diktatörlerdi ama alçaklıkta. 1931 yılında bir grup asker iktidara el koydu Salvador'da. 32'de seçim vardı, kazandı Komünist Parti, hem de belediyede hem parlamentoda. Sokaklara çıktı halk, dans ettiler gece boyu. Farabundo Martí ve arkadaşları telgrafın tellerine sıçıldı dans, neşe, toprak reformu ve yoksulluğun sonu. Ve Farabundo Martí, Farabundo Martí, Farabundo Martí. Dans etti ve neşeye saldırdı toprak ağları, atları, köpekleri, uzun maçetaları ve satılmış narlıları. Kırdılar dansı, neşeyi, kadınları, çocukları. Devlet gibi davrandı hep ağların yanında. Farabundo Martí ve 2 öğrenci lideri Luna ile Zapata. Direnmeli dedi oligarşi iktidarda, bir avuç sorma oligarşi mezara, alt iktidarı. Bedenlerini ele geçirdi generallerin, neferleri ayın 19'uydu. Öldürdüler onları, geleceklerini, çocuklarını. Halk ayaklandı, sadece tabancaları vardı ve maçetaları, bir de isyanladı Farabundo Martí. Karşılarında işgalcilerin işbirlikçileri, katliamın kıyıcıları ve yine Amerika Birleşik Devletleri işgal ve zulüm markası. Kan tuttu katillerin kanlı ellerini, kan çanağı Salvador sokakları. Bastılar Komünist Parti'yi, evleri, köyleri. Ayın 22'siydi günlerden ve 30.000 kişi öldürdü katiller. İşkenceler, isyancıların ölüleri, göç kafilleri, yine öldüren muz kabukları. Ama öldüremediler özgürlük adını. Organizaciones político-militares. Farabundo Martí 70'lere kadar taşıdı özgürlüğü kulaktan kulağa, sokaklara, dağlar. Clandestino başladı Salvador dağlarında. İşçiler, köylüler, hele öğrenciler sırtlandılar ismi isyanın Farabundo Martí. Frente Farabundo Martí. Fuerzas Populares de Liberación de Farabundo Martí, Ejército Revolucionario del Pueblo, Resistencia Nacional, Partido Comunista Salvadoreño, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Sandino'da yaşıyordu Nikaragüa'da ve devrimin adı oldu Sandinista cephesi. Devrim oldu. Kıvılcım sıçradı El Salvador'a, birleştiler cephede. Lider çağırdı, Havana'da toplandılar, FMLN doğdu. Parte de guerra del Frente Central, Modesto Ramírez del FMLN. 81'de hükümeti halkın ordusu FMLN kazandı, kazanacaktı neredeyse cephe.
ABD katliamları, finans kapital oligarşi, CIA, Pentagon ve Kandıman konutları. Ah yenemedi halk be, BFM'ne. Ama yenilmedi, teslim de olmadı. Dağlar, sokaklar, insanlar, Salvador ve onurları. Özgürlüğün adı oldu Farabunna Marti, Farabunna Marti. De esta lucha de liberación. Dolaşıyor hala El Salvador sokaklarında Farabunna Marti, Farabunna Marti. Bak onu dinliyorsun, hala direnişi fısıldıyor sana. Farabunna Marti, Farabunna Marti, Farabunna Marti. Farabunna Marti, Farabunna Marti, Farabunna Marti. Fue muy duro llegar a la conclusión de que había que terminar la guerra sin el sueño por el que murió mucha gente y que nosotros acariciábamos de una revolución triunfante por medio de una victoria militar. El sueño de nosotros era ingresar a la capital armados en camiones militares y con un control completo del país, con una victoria militar total. Pero los primeros que se daban cuenta que eso no era posible eran los mismos combatientes, si es que no necesitaba convencerlos, porque ellos tenían 12 años de estar combatiendo y se habían dado cuenta que no era porque no se hubiera hecho todo el esfuerzo posible por derrotar al ejército gubernamental. Entonces no hubo que explicar mucho ni convencer mucho, la gente misma dijo, bueno, aquí ¿qué nos toca? Si seguimos peleando podemos pasar 100 años haciendo la guerra, pero ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es luchar para conquistar un país diferente. Entonces, si el instrumento militar ya se agotó en su posibilidad de cambiar el país, busquemos otra manera. Entonces yo creo que no fue producto de que nosotros éramos muy buenos para convencer a los combatientes. Los mismos combatientes se habían dado cuenta de había una cosa, una realidad. En El Salvador ya no estábamos peleando solo contra el ejército salvadoreño, estábamos peleando contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos invertían en la guerra de El Salvador $1 millón diarios, es decir, que el entrenamiento, el armamento, el apoyo político, el apoyo diplomático era del gobierno de los Estados Unidos. Entonces nosotros podíamos derrotar a un ejército y al día siguiente reponían los hombres, reponían las armas, reponían los helicópteros, reponían los aviones. Entonces los combatientes eso lo vivían, no era que nosotros les íbamos a contar un cuento chino de que había que negociar porque a los jefes se les había ocurrido, ellos vivían. Y ellos también tenían inseguridades, porque es evidente de que alguien que está con un fusil, entregarlo y exponerse a la posibilidad de que lo maten, era una cosa que tampoco era motivo de verlo a la ligera. Pero entonces uno se pregunta, ¿y si esa guerra duró 12 años y hubieron 75.000 muertos, por qué a los que dejaron las armas no los mataron al día siguiente? Porque los que hubieran pensado eso se daban cuenta que era iniciar otra guerra peor que la que habíamos terminado. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y ahí por qué no mataron a los guerrilleros? ¿Por qué no se rompió el cese al fuego? ¿Por qué la guerra verdaderamente terminó y la paz fue justa y duradera? Primero porque todas las partes, porque una guerra civil que dura 12 años es matarse entre hermanos, entre las mismas familias, habían miembros del gobierno y miembros del FMLN, es una guerra civil. En guerras como esas, las familias se dan cuenta que tienen miembros de un bando y del otro bando, y que se han matado entre hermanos. Y eso, volverlo a hacer otra vez, terminada una guerra, parece que no hay muchas ganas de nadie de volverla a comenzar. Es que vivir 12 años en guerra se dice rápido, pero en tiempo es largo. Entonces yo creo que el llamado a la paz es que es una opción cuando ya se tienen muchos años de guerra y que la gente entiende, llega a comprender por su misma realidad que la lucha armada en sí misma es un instrumento que debe contribuir a la transformación social. Pero cuando uno ve que esa arma ya no es posible modificar la sociedad, pues la gran ventaja que por supuesto uno tiene que hacer eso con una posibilidad de victoria. El ejército guerrillero
salvadoreño nunca fue derrotado. El FMLN es una guerrilla invicta, entregó las armas sin que nunca hubieran podido documentar una derrota militar. Entonces, claro, el problema fue en que nosotros no los podíamos derrotar, pero ellos tampoco nos podían derrotar a nosotros. Y ante eso, la opción de seguirnos matando por años y hacer una guerra de los 100 años no tenía ningún sentido. Lo comprendieron ellos y lo comprendimos nosotros. Lo comprendieron los empresarios, no porque se murieran soldados o oficiales, lo comprendieron porque sus negocios no funcionaban con la guerra. Lo comprendieron la población porque se morían civiles como resultado de la guerra y todos aspiraban a una paz, pero una paz con justicia, con dignidad, para que fuera duradera, firme y duradera. Eso es lo que explica por qué en 17 años no se volvió a la guerra. Claro, hacer una paz de entregar las armas a cambio de nada, eso no hubiera resultado en El Salvador. Bueno, ahí van en columna. Juego, un tiro. Ya. Vamos a retirarnos. Vamos a retirarnos. Firma todo eso. Vamos a retirarnos. Son barriles. Vamos. ¿Los anillos estos? Sí. Le estamos remangando a verga a esos cabrones. Ya estamos llevando 25 minutos de combate. Es un ataque puesto fijo. Los muchachos del oeste están bien, tengan la posición. Tranquilos, muchachos. Un tiro cada combatiente. Una manera distinta de analizar el tema de la paz, dependiendo de qué sector estés. ¿Sí? Si es un sector más o menos gubernamental, el balance es positivo y considera que la paz va muy bien. ¿Sí? Terminó la guerra, la guerrilla se desmovilizó, entregó las armas, entonces el balance es bueno. Pero desde la perspectiva nuestra, los resultados son muy limitados. Con toda la buena voluntad que uno tenga, son muy limitados. Sobre todo los aspectos económicos y sociales. Ahí hay un retraso profundo, al extremo que ahora, realmente casi 13 años de la firma de la paz, tú puedes ver los periódicos de Guatemala, escuchar los debates en televisión, oír los discursos de los políticos y encuentras que hay una demanda urgente por una reforma tributaria. Es decir, la reforma fiscal debería de impulsarse y eso es un compromiso de los acuerdos de paz. Es decir, 13 años sin cumplimiento. Hace media hora estuvo aquí en la oficina un amigo de la Comisión Paritaria de Tierras planteando que quisiera el apoyo de la bancada para la propuesta de los grupos campesinos para que sea una ley pro tierras. Es decir, tenemos 13 años en donde la tierra no se aborda o se aborda mal, lo fiscal, como ves, tampoco se aborda bien, los derechos indígenas en la gaveta, la seguridad ciudadana es una aspiración, o sea, no hay seguridad ciudadana en este país, que los acuerdos de paz no son realmente un motivo de festejo, ¿sí? Son un motivo de preocupación, son un motivo de duda, escepticismo, de molestia, antes que un motivo de festejo. Claro, terminó la guerra, eso es importante. Ya no nos matamos por razones políticas, eso es importante, pero eso solo es insuficiente. Eso no es lo que el país quería, eso no es lo que el país necesita para progresar, para salir del atraso en que estamos, ¿verdad? Si ves, esa es la manera en que yo me refiero al tema de la paz. No hablo de buenos o malos, ¿sí? No hablo de porcentajes alcanzados. Hablo de temas básicos del país que no se han abordado, que no se han resuelto, que siguen siendo
un tema sobre la mesa, que siguen siendo una agenda política y económica pendiente, que siguen siendo un motivo para la movilización social. Si no fuera por los acuerdos de paz, ¿verdad?, no tendríamos como puntos de agenda a pelear, a exigir la cuestión de la reforma fiscal, el tema agrario, los derechos indígenas. Los acuerdos de paz siguen siendo una aspiración, siguen siendo una agenda, siguen siendo derechos que no se cumplen, ¿verdad? Y seguimos defendiendo los acuerdos de paz, seguimos apoyando los acuerdos de paz y seguimos exigiendo que se cumplan los acuerdos de paz. A 13 años después de la firma de la paz, el balance que nosotros tenemos es más negativo que positivo. Desafortunadamente, muchos compromisos establecidos en los acuerdos de paz, especialmente los compromisos sustantivos de los acuerdos de paz, están sin cumplirse. Han habido ya varios gobiernos después de la firma de la paz y no ha existido la suficiente voluntad política para cumplir con los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz. Desde el año 2005 los acuerdos de paz fueron refrendados por una ley del Congreso de la República como acuerdos de Estado. Y después del 2005 para acá, que han pasado 4 años, la historia ha sido similar. No ha habido un cumplimiento. En algunos casos, algunos gobiernos han dicho que sí están cumpliendo, pero lo están haciendo con una visión distinta y con un espíritu distinto al de los acuerdos de paz. Ellos lo están trabajando más bien desde un punto de vista neoliberal y no desde un punto de vista de la construcción de una nación verdaderamente democrática, multiétnica, pluricultural y multilingüe, como dicen los acuerdos de paz. Entonces, lamentablemente, no puedo decir que la situación es mejor ahora que antes. Muchos de los problemas estructurales de Guatemala se han agravado después de la firma de los acuerdos de paz. Y desde antes de la firma de los acuerdos de paz existían y siguen existiendo sectores, especialmente dentro de los grupos de poder económico en Guatemala, que se oponían y se siguen oponiendo a la implementación de los acuerdos de paz, con una serie de argumentos, pretextos, subterfugios para evadir los acuerdos de paz. Y como no ha habido un cumplimiento de los acuerdos de paz, los contenidos de los acuerdos de paz han sufrido desgastes, han sufrido una situación de pérdida de credibilidad de parte de la población. Y eso es muy lamentable, porque para nosotros siguen siendo una agenda válida y necesaria. Guatemala bir ülke Latin'de, Amerika'nın ortasında mayaları ve piramitleri vardı, altınları ve gümüşleri. İşgalciler çaldı, işgalciler çaldı, işgalciler çaldı. Mayalar, Keçikil, Tizotil, Kiçe dilleri, 21'de hatta 44'te dilleri, kimse takmazdı hangisi resmi. Onlar dedi 100 yıllar önce bir yıla 365 gün ellerinde güneş takvimi, ama ne güzel yoktu mesai saatleri. Tekerleği sadece oyuncaklara taktılar. Tekerlekli bir arabayla taşıyacak kadar mısırın varsa hırsızsındır mutlaka. Hele koca gemiler vardı, gemileri işgalcilerin koca koca, altın, gümüş, kakao ve boktu koca gemiler.
kral, kaptan ve ferman ve aşçı başaları, bir de farelerinde veba, kayalarında soğukluk, tifo, İspanyol gribi, bir de doymak bilmez hırsları. Ah, işgalcilerin vardı tüfekleri. Uygar değildi mayalar, sevmiyorlardı altını. Komünleri vardı, bir de konfederasyonları. Medeniyetten almamışlardı paylarını. Gümüş değersizdi Mısır'dan. Kahramanlar, kaptanlar ve krallar yakıp yıktı, yakılıp yıkılanların ahı tuhtu. Ah, işgalcilerin vardı tüfekleri. Guatemala güzel ülke, baştan başa kaplıydı meyve ağaçları. Mayalar ve yoksullar sadece çalışırken görüyorlardı muzları. Ama yine bir Ekim geldi. İşçi ve isyan ayağı, bu başka Guatemala'nın ve başka yıl 1944 Ekim'i. Devrimci yurttaşlar, öğrenciler, işçiler, köylüler, bağımsızlık yanlısı askerler. Yıktılar diktatör Jorge Ibuta'yı. Geldi demokrasi ikbarı. Doktor Juan José Arevalo Barmalo, Ocampo Arbenz Guzman halkın başkanıydılar. Kullanacaktı kadınlar oylarını, işçiler grev haklarını. Sonra yasaların en güzeli 900 sayılı yasa. 100.000 hektar toprak dağıtıldı yoksullara. Muz şirketi United Fruit Company mutsuz kaldı. Ama ah, Yankilerin vardı tüfekleri, kurtardılar muzları. Ah, Yankilerin vardı uçakları, kurtardılar şirketler kışlarını. ABD siyah ölüm, işkence, banknot, elma ağaçları, hisse senetleri ve muz kabuğu. Bombalar, çığırtkanlar kurtardılar komünistlerden 900 sayılı yasadan. Bir adam vardı bombaların altında, yoksulların yanında. Ernesto Guevara şey oldu ABD bombaların altında. Dedi devrim gemisi yürümüyor sadece güzel kelimelerle. Ölüm hoş gelecek, sefa gelecek cenazelerimizde mitralyöz sesleriyle. Ve savaş ve zafer nidaları. Küba devrimi, Afrika, Bolivya dağları. İsyan, isyan, isyan. Ah, Yankilerin vardı tüfekleri. Ah, Yankilerin vardı bombaları ve uçakları. Yoksullar da ellerine silah aldı. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Ya. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Gerillalar, Mayala, Keçikal, Kızılötel, Çiçe, yoksullar, işçiler, öğrenciler. Gerilla, URNG, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Ah, yoksulların da var artık silahları. Oligarşi, ABD, CIA, muz şirketleri 300.000 kişi öldürdü. Cesetlerin üstü muz kabukları. Guatemala hepsi 9 milyondu. 300.000 kişi öldürdü, kaybetti muz kabukları. Yoksullar, mayalar